Vamos a disponernos a escuchar la palabra. Ayer se me olvidó decirle, pero hoy sí le digo, acomódese, pero no tan bien, no se me vaya a dormir. Y si se duerme, no ronque para que no distraiga al que está a un lado. Entonces, la ventaja que tenemos aquí en las bancas es que aunque son cómodas, son duras, entonces no es tan fácil conciliar el sueño. Pero usted que está en casa, lo invitamos a que se mantenga. Déjeme sacar aquí el medidor, porque luego ponen comentarios en la red y yo no los veo por estar en la parte del sermón. Desde ayer iniciamos este tema, ¿verdad? Un llamado a la libertad, ¿con sabor a qué? A esclavitud. Un llamado a la libertad con sabor a esclavitud. Y aparentemente no, como que no nos gusta el punto, pero decía yo ayer, si le agarramos el sabor delicioso a la esclavitud y entendemos lo que la palabra nos dice, es un reto que Dios nos pone para vivir una vida como a Él le agrada. Ayer hablábamos del llamado, ¿verdad? ¿Quién nos hace el llamado? Lo hace Dios. ¿Para quién es? Para todos. Nosotros somos los que tenemos, al escuchar su voz, ¿hacer qué? Abrir la puerta para que Él pueda entrar a intimar con nosotros. Y veíamos ayer Apocalipsis 3:20, que precisamente así dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, si me permite el paso para que yo intime con él, y habla ya de la intimidad, entraré a Él y cenaré, y Él conmigo. Y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces viene esta parte de la intimidad, este llamado. Veíamos ayer que Dios desde un principio, el llamado que hace al hombre es para esto, para tener intimidad. Y veíamos también el día de ayer que hay algunos tipos de relación en la que podemos intimar con Dios. ¿Se acuerda que ayer vimos al menos 2? Yo encontré 3 y por ahí puede haber algunos otros, pero al menos vimos 2, ¿no? Nos llama y dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y veíamos que en esta parte la obediencia es más por obligación que por ganas. Y no está mal, pero no es a la libertad que Dios nos ha llamado. Cuando nosotros obedecemos porque no nos queda de otra, no lo hacemos con libertad. Nos pesa, nos cuesta, a veces nos molesta y decimos: ay, nada más porque Dios lo dijo te perdono. Entonces, si es perdón o no es perdón. Ay, nada más porque Dios lo dijo te voy a hacer bien. Entonces, ¿estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien? Pero está esta relación y en la Biblia la encontramos. Así habló al pueblo de Israel y le dijo al pueblo de Israel: si tú me obedeces y me sigues y me aceptas, entonces tú serás mi pueblo. Yo me encargo de tus necesidades, yo peleo por ti, yo te provisiono, yo te entrego lo que necesitas, pero tú tienes que obedecerme y entonces yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Qué pasó la primera vez que Él los hizo libres, que los sacó de la esclavitud, que los quitó del yugo egipcio y los lleva al monte en donde va a hablar con ellos? Les dice: lávense cuerpo, ropa e interior. Es decir, ropa limpia, cuerpo limpio, que a Dios no le gustan los sucios. ¿Cuándo sabe que a Dios no le gustan los cochinitos apestosos? Bueno, entonces, ropa limpia, cuerpo limpio, pero no para ahí. También dijo: en su interior, límpiense en su interior. Y eso no es tan fácil, no está tan sencillo limpiarse en el interior. Y dice: porque me voy a presentar delante de ustedes. Y en Éxodo 20 vemos que se presenta delante de ellos.
y que les empieza a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, y comienza Dios a hablarles, y el pueblo lo oyó, y al final de esos primeros 10 mandatos, el pueblo llegó con Moisés y le dijo, mira, vamos a hacer algo, tú que eres un poquito más consagrado que nosotros, ¿qué te parece si mejor tú vas? Y lo que él te diga nosotros lo aceptamos. No sabemos qué te va a decir, no sabemos qué te va a pedir. Ya escuchamos las primeras 10 demandas, no sabemos qué más va a pedir, pero lo que pida, ten la seguridad de que nosotros lo aceptamos. Pero ve tú, porque mira, nada más de escucharlo ahorita, decíamos versión 2015 Miguel Ángel Velázquez, se me puso la piel chinita, Moisés. No sea que vayamos a morir. Y entonces aceptaron que fuera su Dios. Aceptaron obedecer sus mandamientos, pero no quisieron llegar al punto de intimarlo, de oírlo, de hablarle. Y ayer nos decían en el tiempo de la alabanza, Moisés intimó con Dios de tal manera que pudo hablar con él directamente y escucharlo. Pero el pueblo solamente vio sus maravillas. Había una relación, pero no hubo intimidad. Y veíamos también otro tipo de relación en donde dice la Escritura y dice que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y aquí sí ya hay intimidad. ¿Qué hijo le manda a decir al padre con alguien más las cosas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es así? Hay la intimidad para que el hijo venga y le diga, papá, ¿me compras? Se me antojó. Quiero, ¿me llevas? ¿Me das? ¿Me cargas? ¿Me bajas? ¿Por qué? Porque hay intimidad. Para poder llegar a esta intimidad se requiere libertad. Y aquí tenemos el problema. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, usted la busca ahí en Google, va a encontrar definición de una palabra y le pone definición de, pone la palabra y le aparecen muchas páginas que hoy en día le dan el significado de las palabras, pero normalmente va usted y consulta las páginas con mayor veracidad o que tienen un reconocimiento internacional como es la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Entonces, a pesar de que estaba Wikipalabras y todo lo demás, yo me fui a la RAE para ver qué nos dice la RAE sobre la palabra libertad. Y la RAE define libertad con varias acepciones, pero las dos principales son las siguientes. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Entonces define la RAE como la libertad que tú y yo tenemos de obrar de una manera, de obrar de otra o de no obrar. Haciéndonos responsables de nuestros actos. Y yo pregunto, ¿de veras nos hacemos responsables de nuestros actos? Bueno, eso lo veremos más adelante. Otra definición que da la RAE sobre libertad es esta: estado o condición de quien no es esclavo. Entonces son las definiciones más comunes y todas las demás son variantes de esto. De que yo como ser humano, como ser pensante, como ser racional, tengo la libertad de obrar de una manera o de obrar de otra o de simplemente no obrar, no realizar nada. También define libertad como el simple hecho de no ser esclavo. Si yo no soy esclavo, entonces soy libre. Y esa es la parte que a veces nosotros queremos aplicar, pero ni en la sociedad aplica, ni en la parte de la sociedad aplica, ni en la parte de la escritura. ¿Sabe por qué no aplica en la sociedad? Yo le pregunto, ¿usted es libre de hacer lo que quiere? ¿Sí o no? Yo le voy a poner el primer ejemplo. Los que conducimos auto. Aquí seguramente habemos varios que conducimos auto. Y usted que no conduce auto, que va de copiloto o que va atrás en el Uber, se puede dar cuenta que el chofer tiene opciones de decisión. O se pasa el alto o no se pasa el alto. ¿Verdad? Ahí no hay punto medio.
ahí no tiene decisión para no obrar. Una de dos, o te frenas y te detienes porque está el semáforo en rojo, o miras a los dos lados y te arrancas y te pasas el semáforo. ¿Hay alguna otra opción? ¿No? ¿Usted es libre de hacer lo que usted quiera? Usted me va a decir, sí, si yo quiero me lo paso. ¿Y qué tal si lo agarra? Bueno, les decíamos tamarindos en aquel tiempo porque su uniforme era de color de color café. Después les dijeron pitufos porque eran de azul, pero correctamente son policías. Si el policía de tránsito lo ve, si el azul lo ve, o si hubiera algún tamarindo todavía lo ve, ¿qué va a hacer? Lo va a alcanzar y lo va a detener. Y si es de los que tienen celular o aparato dispositivo para tomarle inmediatamente la infracción, desde lejos le toma la foto a su placa y ya tiene usted la infracción por haberse pasado el alto. Entonces, ¿somos libres de hacerlo? No. Técnicamente no. ¿Qué es lo que nos da la libertad de hacer o no hacer? Las leyes. Entonces, aunque usted me diga, yo soy libre, no es cierto, no somos libres. Tenemos que someternos a una ley. Porque la Real Academia Española dice que es la facultad que tenemos de hacer una cosa u otra o de no hacer, haciéndonos responsables de nuestros actos. La verdad es que todos los seres humanos, del país que quiera, de la nacionalidad que sea, de la raza que usted quiera, no somos responsables de nuestros actos. Y si podemos evadir nuestra responsabilidad, la evadimos. Entonces, no entendemos lo que es una verdadera libertad. Porque creemos que ser libres es evadir las responsabilidades que tenemos y las reglamentaciones que se han puesto. Ninguno somos verdaderamente libres como lo expresa este significado de hacer una cosa o de hacer otra o de no hacer. Porque si usted dice, no, yo sí, hay cosas en las que yo estoy dispuesto a no hacer, ¿a cuál? Yo no pienso pagar mis impuestos, estoy libre de no pagarlos, ¿no? No, si no lo haces, va a llegar Lolita y te va a imponer tus sanciones, multas o cárcel. Entiéndase para los que nos ven de otros países que aquí en México Lolita es el sistema tributario. Entonces, hay una ley que te permite o que te prohíbe no hacer. Tienes que hacer. Aunque no quieras, lo tienes que hacer. Entonces, pregunto, ¿la libertad es tal cual como nos lo describe la RAE? No. La libertad es no ser esclavo. Pregunto, si eres trabajador o si eres profesionista independiente, es más, si eres mayor de edad y ya te fuiste a dar de alta ante el SAT, déjame decirte, eres esclavo de pagar impuestos. Eres esclavo de pagar impuestos. Y como el sistema tributario sabe que tú y yo no los queremos pagar, entonces al sistema de asalariados nos dicen, te voy a pagar 8,000 pesos menos impuestos, te quedan 6,000, te quitan 2,000 de impuestos. Impuestos sobre producto del trabajo o ISR, lo que te corresponde de cuota de IMSS, lo que te corresponde para tu sistema del retiro y lo que te corresponde para tu sistema de ahorro para la vivienda. Ah, y si ya sacaste tu crédito de ahorro, también te descuento la mensualidad. Le pregunto, ¿es libre o no es libre? La verdad es que no somos libres, pero no lo entendemos. Entonces, si no somos libres, ¿por qué seguimos trabajando con un patrón? Ah, porque si no trabajo con el patrón, y entonces yo levanto mi propio negocio, si abro un local, va a llegar el sistema tributario y me va a decir, ¿dónde está tu alta? ¿Dónde está tu RFC? ¿Dónde está tu presentación de ingresos de cada mes o bimestral? ¿Y dónde están tus pagos de impuestos? No, no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? Y nos cierran el negocio y dices, no lo puedes hacer. Porque somos esclavos a pagar un impuesto tributario por el país. Y eso no es nada más en México, es en todos los países. A donde usted se quiera ir, si usted quiere ir a Suiza, también allá hay impuestos. También los hay. Más o menos, como quiera, pero ahí hay. No somos libres. La verdad es que no lo somos. Somos esclavos siempre de algo. Pero pregunto,
¿qué es lo que regula nuestra libertad? Las leyes. Y nosotros decidimos si nos esclavizamos a una ley o nos esclavizamos a otra ley. Está la ley de ser responsables con nuestro tributo de impuestos y está la ley de los evasores de impuestos. Son dos leyes y las dos se contraponen. ¿Sabe que lo mismo pasa en la Escritura? Esto es lo que nos dice la RAE, y haciendo un análisis de nuestra vida en general. Ahorita nada más puse dos ejemplos, el de conducción y el del sistema tributario, pero analice su vida en la escuela, en el trabajo, en la casa, en donde esté, a menos de que sea usted el que se cuelga ahí del poste de la luz, pero es esclavo a pagar un monto bimestral por el uso de la energía eléctrica. A menos que sea usted el que se roba el wifi del vecino, que luego ya ni se lo pedimos, luego ya nomás encontramos la contraseña y somos bien duchos hasta para eso, ¿no? A menos que sea usted de ese lado, es esclavo estar pagando un servicio mensual para poder tener wifi y poder ver la transmisión del día de hoy, ¿no? Y en la Biblia nos habla, cuando habla de libertad, la Biblia nos lleva a dos términos principales para traducir la palabra libertad. El primero tiene que ver con lo político y lo físico. En la Biblia, cuando encontramos libertad, hay muchos pasajes que nos hablan de libertad en lo político y en lo físico. Es decir, en lo político es lo contrario a servidumbre y esclavitud, igual en lo físico. Entonces, en la Escritura encontramos que había esclavos. Y cuando a esos esclavos se les llegaba cierto tiempo y adquirían su libertad, se les llamaba libres, porque ya no tenían un señor. Igual cuando había presos de guerra, porque ¿cuántos saben que en la Biblia encontramos guerras? Allá hay guerras. Y la Biblia nos habla de que llegaban, tomaban la ciudad, mataban a veces al rey, o inclusive el mismo rey se iba con ellos como esclavo, como preso, y los tenían como esclavos y en muchas ocasiones haciendo trabajos forzados. De ahí sacó Dios al pueblo de Israel, porque llegaron a Egipto y eran tratados como reyes, porque eran hijos del segundo, hermanos del segundo, padre del segundo. En este caso estoy hablando de José, para los que no han leído el Génesis y la historia, que tiene poco que la pasamos, pero pues José se convirtió en el segundo en todo Egipto. Llega su papá, llegan sus hermanos, se casa, tiene hijos. ¿Y cómo cree que los trataban? Pero se levantó alguien que no conocía a José. Y entonces los hicieron esclavos. Y los pusieron a hacer trabajos forzados. Y por eso el clamor de ellos, libéranos, que llegó hasta el Señor. Y el Señor los hizo libres. Entonces, en la parte político-física, la Biblia nos habla de libertad casi igual a lo que nos dice la RAE, ¿no? El hecho de no ser esclavo. Sin embargo, la Biblia también emplea el punto libertad en la parte espiritual. La Biblia no solamente es algo físico o no solamente alude a lo físico, sino principalmente alude a lo espiritual. Y cuando habla de lo espiritual, tenemos que entender la libertad de esta manera. Es una definición muy larga, no tuve la oportunidad de podérselas pasar a los hermanos de la cabina para que nos la pudieran proyectar, pero se la voy a leer con calma. En lo espiritual, la Biblia habla de libertad como el resultado de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo y su obra interior en el hombre produce libertad. Dice 2 de Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, y cuando habla de convertirse, habla el hecho de decir, cuando tú decidas obedecer los mandamientos del Señor. Eso es convertirse a, ¿sí? Cuando tú dices, ok,
voy a hacer de los mandamientos del Señor mi ley y lo que voy a seguir, y me voy a esclavizar a ellos. Voy a dejar de seguir otras leyes, otros deseos, otros instintos, y voy a hacer lo necesario para obedecer la ley de Dios. Entonces, cuando ellos se conviertan, dice 2 Corintios 3:16, al Señor, el velo se quitará. Y dice el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, entonces, si yo me convierto a Él, y Él es el Espíritu, y Él está en mí, entonces, ¿cómo soy? Libre. ¿Libre para qué? Decíamos ayer, para intimar con Él. Y entonces ahora sí, voy a poder hacer lo que a Él le agrada por convicción y no por obligación o por conveniencia. Algunos queremos obedecer por conveniencia. ¿Qué tal si me voy al infierno? Mejor obedezco. No es convicción, es conveniencia. Yo voy a darle porque el Señor dice que el que obedece, que el que da, que el que hace, lo bendice así y así y así. ¿Es por convicción o es por conveniencia? Por lo menos lo hiciéramos por conveniencia, que podría ser un buen inicio. Pero de ahí tenemos que aspirar a tener la libertad suficiente para hacerlo por convicción. Por eso dice, el que se convierte, es decir, de donde estés, de la ley que te rige, dices, ninguna de estas, me convierto y decido obedecer la ley de Dios. Entonces ya dimos el primer paso. Dice Dios, ¿estás seguro que quieres? Sí, te voy a hacer libre de lo demás, porque ¿cuántos saben que las leyes producen esclavitud? Si usted no me cree, mire, cuando usted tiene que hacer ejercicio por obligación, no porque le guste, porque si no hace ejercicio se muere, por la enfermedad que tiene, por el problema que presenta, porque es la única manera en que se puede resolver su problema, y lo mandan a usted a hacer ¿qué? Ejercicio. Solamente hay dos. O dice, mira, prefiero morirme. O dice, no, me esclavizo al ejercicio diario porque yo no quiero morir. Cuando usted lo ponen a un régimen alimenticio obligatorio, porque si no se sujeta a ese régimen se muere, nada más hay esas dos opciones. O dice, híjole, es que dejar el pan, dejar la tortilla, dejar el queso y la crema. No, ¿cómo cree? Si eso es lo que más me gusta, no lo puedes comer. ¿Quieres vivir? No lo puedes comer. Entonces usted tiene que decidir esclavizarse a comer ciertos alimentos que no le van a dañar para poder tener el beneficio de la vida. ¿Sí o no? Entonces, deja de ser esclavo de lo que le gusta, no hacer ejercicio o comer ciertas cosas, para esclavizarse a realizar el ejercicio o a un régimen alimenticio exclusivo. Y esos son dos ejemplos de muchas cosas. Ahora vamos a los malos, a los que consideramos malos en la sociedad, porque ambos de los que dije son malos. Por eso llegaron al punto de decirle, o haces ejercicio, te mueres, o comes esto y te mueres, porque la alimentación o el régimen al que éramos esclavos era malo. Pero vamos a algo que la sociedad siempre cataloga malo, el alcohol y el tabaco. Yo he escuchado a muchas personas que a mí me han dicho, no, yo no soy esclavo del cigarro, yo cuando quiera lo dejo. A ver, deja de fumar mientras yo estoy aquí. No, porque si es cuando yo quiera. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Cuántos han ido a hacer voto a la televisora de enfrente para no tomar? Pero viene el cumpleaños de la esposa, de los hijos. Oiga, vengo a comprar un permiso. Ni siquiera pudieron aguantar los 3 meses que habían prometido. A las 2 semanas ya fueron a pagar su permiso. Porque son esclavos de algo. Porque hay esclavitud en ello. La pornografía también causa esclavitud.
Y todo eso genera esclavitud en el hombre, hasta el trabajo. Si no lo sabe, ya desde hace mucho está un término que se llama workaholic. Aquellos que nada más se la pasan trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, workahólicos. Ahí están trabajando y trabajando y trabajando y de ahí no salen y se esclavizan al trabajo. Nos esclavizamos al trabajo porque yo creo que soy uno de ellos. Y pregunto, si nosotros decidimos sujetarnos a otra ley, primero tenemos que ser libres de la ley en la que somos esclavos. Primero tenemos que ser libres de la ley en la que somos esclavos para después yo decidir por mi voluntad, por mi decisión, esclavizarme a otra ley. Y ya le puse los ejemplos. En la Biblia es lo mismo. A lo que nos llama libertad el Señor es a eso, a decir, te hago libre de lo que tú tienes ahorita, de lo que no te permite, para que entonces vengas a esclavizarte a mí. Por eso es una libertad con sabor a esclavitud. Pero la palabra de Dios dice, mira, si llevas mi yugo, si llevas mi carga, es decir, si obedeces mis ordenanzas, son más ligeras que las que te pone el mundo. Vas a disfrutar, vas a vivir bien, vas a obtener beneficios y además de todo, yo te voy a respaldar, dice Dios. ¿Valdrá la pena el llamado a libertarnos de eso que nos esclaviza para voluntariamente esclavizarnos a Él? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso estamos aquí. Porque queremos esclavizarnos a Él, queremos aprender de Él. Y yo esperaría que los que estamos aquí verdaderamente dijéramos, hermano, mire, hay cosas en las que no soy libre y le voy a pedir a Dios que me liberte de ellas porque quiero dejar para convertirme a Él. Cuando hablamos de esto, de lo espiritual, es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu Santo en el hombre, tal cual como lo acabamos de leer, pero no para ahí, dando el Espíritu Santo una conciencia de libertad por medio de una relación filial con Dios. Y cuando hablamos de filialidad, ya les dije la relación padre e hijo. Y encontramos en Romanos 8, 15 y 16 lo siguiente, bueno, desde el 14, Romanos 8 del 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una relación filial. Entonces dice, mira, el Espíritu Santo hace una obra regeneradora que te trae libertad, porque en esa obra regeneradora, aparte de todo lo que hace, cambiando tu interior, cambiando y regenerando tu manera de pensar, también te da la seguridad de que entras en una relación filial con Dios. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y decían ayer también, ¿nos atrevemos a reclamarle a Dios sus promesas cuando no somos sus hijos? Cuando no hay esta relación. Y a veces creemos, porque nos fue bien, que Dios nos hizo el milagrito. No, Dios no te lo hizo. No malentiendas. No malentiendas. Es que yo se lo pedí a Dios, pero no fue Él. Por una sencilla razón. No lo amas, no lo buscas, no lo sirves, no estás sujeto a la ley de Dios, estás sujeto a otras leyes. Entonces no te va a dar Dios las promesas. Habrá promesas que te va a dar porque son universales, pero las que están específicamente para los hijos de Dios, esas no las vas a tener. Es el resultado de haber sido liberados por el Espíritu Santo y de haber entrado en una relación filial con Dios. Y sigue diciendo el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué espíritu recibimos? Uno de esclavitud. Pero ese espíritu de esclavitud, ¿qué nos causó? Temor. ¿Qué habemos recibido entonces cuando somos libertos por el Espíritu Santo? Quita esa esclavitud y nos da un ¿qué? Un espíritu de adopción, por el cual podemos decir la palabra más maravillosa
Y la palabra que le encanta recibir a Dios de un corazón sincero: papi, papito, papacito. En el buen plan, porque aquí hay varios muchachos guapos que les dicen papacitos, pero no es esta palabra. Aquí se refiere a la palabra que un hijo le expresa a su padre cuando le demuestra su mayor amor, cariño y ternura. Papi, papito, papacito, eso significaba padre, con la mayor ternura que un hijo se lo puede decir, con el amor más limpio y puro que un hijo se lo puede expresar a un padre. Por eso dice, el espíritu que habías recibido y que era de esclavitud te causó temor, porque no sabías lo que iba a pasar. Porque ¿cuántos saben que las malas leyes destruyen? La mala ley te destruye. Si decides evadir, te estás destruyendo. Si decides pasarte el alto, te estás destruyendo. Si decides no obedecer a Dios, nos estamos destruyendo. Pero dice aquí, cuando el Espíritu viene, te quita esa esclavitud que te genera temor y te permite entrar en una relación de padre-hijo. Y le pregunto, ¿la relación padre-hijo tiene o no tiene obligaciones? Por parte de los dos. El padre está obligado y el hijo está obligado. Y déjame decirte algo, cuando Dios te dice, ven y esclavízate a mi ley, es porque Él está dispuesto a obedecer la parte que a Él le toca. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a obedecer la parte que a nosotros nos toca. Yo te decía ayer, si entras y entablas una relación con Dios, es más fácil que tú y yo nos echemos para atrás a que Dios eche para atrás. Es más fácil que tú y yo rompamos el pacto a que lo rompa Dios. Dios es inmutable, no cambia, y si dijo que lo hará, lo hará. Y Él hoy te invita y te dice, ¿quieres ser libre? Sí, a través del Espíritu Santo. Déjame hacer una obra de regeneración en tu vida. Y esa regeneración comienza en nuestra mente, regenera nuestra manera de pensar, regenera lo que tenemos aquí. Y entonces, déjame, nada más porque tú lo dices, lo perdono. No, ¿sabes qué? No importa lo que me hayas hecho, te perdono. No importa cómo te hayas comportado, te perdono. No, porque no es... Qué bueno, aquí ya están surgiendo varios hermanos que están perdonando unos a otros, y eso es precioso. Hagámoslo, pero hagámoslo de esa manera. No porque, el Señor me dijo que te tengo que perdonar. No. Si el Espíritu Santo regenera mi mente, te voy a perdonar, no importa lo que hayas hecho. Me vas a perdonar, no importa lo que te haya hecho. Si el Espíritu Santo regenera mi mente, voy a procurar bendecirte, ayudarte y apoyarte, no importa absolutamente nada. Y tú vas a procurar bendecir, ayudarme y apoyarme. ¿Por qué? ¿Porque lo dice Dios? No, porque ya cambió mi manera de pensar. Y entonces me puedo someter y obedecer lo que Dios me pide, porque estoy convencido de que es lo que a mí me conviene. Él me tiene que hacer libre y me hace libre de todo lo que me esclavizó para ahora yo poder voluntariamente esclavizarme a Él. Por eso el llamado de Dios con un sabor a esclavitud es el sabor más delicioso que como seres humanos podemos probar. Pero hay consecuencias de no obedecer al llamado. Hay consecuencias de no vivir la libertad, que esta libertad espiritual consiste en vivir bajo los lineamientos de Dios, que es nuestro creador y dueño, y no solamente hacerlo por obligación, sino hacerlo verdaderamente por deseo. Y cuando nosotros no queremos sujetarnos a la ley de Dios, mire lo que dice Gálatas 5 del 13 al 15. ¿Qué sucede? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y entonces aquí viene un consejo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, para hacer lo que tú deseas. ¿Ya fuiste libre? Sí. A ver, ya no lo uses para vivir en libertinaje. Sino sigue diciendo aquí, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y déjame decirte algo, las iglesias cristianas, no importa de la denominación que seamos, hemos dejado de obedecer los mandamientos de Dios y nos hemos comido unos a otros. Por eso estamos tan dañados, tan lastimados. En las redes sociales puedes encontrar a muchas personas hablando de toda la podredumbre que se encuentra en las iglesias cristianas. Y una que me pegó muy fuerte, dice, mira, y sacaron una imagen, como cuando lo que predicas no lo vives. Eso está duro. Y me pegó, hasta me dieron ganas de no subir hoy al púlpito. Desde ayer. Pero le pregunto, eso es comernos entre nosotros, ¿en qué edifica? ¿En qué bendice? ¿Cuántas vidas daña? Dice, ámate el uno al otro. ¿Y sabe por qué tenemos que amarnos? Porque tenemos errores. Si no tuviéramos errores, no tendría que decirnos el Señor, ámense. Porque no habría necesidad de. Pero por los errores que tenemos, dice, ámense. Y dice, si ustedes no van a obedecer, se van a comer unos a otros. Y se van a consumir. Eso ha pasado en el pueblo de Dios. Lo invito a que en nuestros comentarios, no solamente en redes sociales, aún en nuestro trabajo, en nuestras pláticas, seamos sabios al hablar. Seamos cuidadosos. Llegamos nosotros a la casa y nos comemos unos deliciosos taquitos de pastor. No al pastor, de pastor. Pobre de mi hermano, si usted lo viera, ¿cómo lo deshacemos en la casa? Porque es el pastor de nosotros. Y cuando vamos a otras iglesias, ay, pobres hermanos dirigentes, si supieran cómo los deshacemos cuando llegamos a la casa. ¿Ustedes de los que comen tacos de pastor cada que llega después del servicio? Tenga cuidado, no se vaya a consumir. ¿Usted? ¿O de quien usted y yo hablamos? ¿Pero es consecuencia de qué? De no querer esclavizarnos a la voluntad de Dios. ¿Está duro? ¿Cuántos quieren? Vamos a otro pasaje, segunda de Pedro 2 del 18 al 22. Ay, hermano, yo no me quiero esclavizar a Dios. Bueno, pues cuidado. Aquí ya tenemos lo primero que puede llegar a repercutir en nuestra vida, en nuestra conducta y dañar a los que están a nuestro alrededor. Segunda de Pedro 2, 18 al 22 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, está hablando de predicadores que están en contra de las leyes de Dios y que llegaron a ciertos lugares, y Pedro habla y les dice de estas personas que hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Concupiscencias son deseos de la carne, lo que a usted le gusta, y no son lo mismo, a mí me gustan unas cosas, a ustedes otras, pero entonces dice, vienen y hablan con cosas que atraen, que gustan a la carne, y seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, usted ya había decidido ser libre de esas leyes incorrectas y esclavizarse a los mandamientos de Dios, pero viene otro y te dice, no hombre, ¿para qué? Si la Biblia dice que ya fuiste salvo y siempre serás salvo, vive como quieras. ¿Ya le pediste perdón a Dios? Sí. ¿Ya sentiste que te perdonó? Sí. Haz lo que quieras, la salvación no se pierde y eres salvo. Palabras vanas, concupiscencias de la carne, que te llevan a disolver lo que fue formado en tu vida. Y entonces, vuelves al error. ¡No, hombre, tú confiesa! Ah, Señor, a mí me das porque me das. ¿Qué óvole? Pues entonces, ¿quién es el rey? ¿Él es el rey o tú eres el rey? Tú y yo estamos perfectamente para entregarle a Dios nuestra adoración, no para exigirle que nos haga las cosas. O sea, Él no es un maguito cumplecaprichos. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. No es ningún maguito cumplecaprichos, ni tampoco es un genio de la lámpara que te da 3 deseos. Es Dios. Pero a veces venimos y con palabras vanas, huecas, interpretaciones inapropiadas de la palabra,
te quitamos lo que tú ya tenías bien sembrado y te regresamos al error. Y aquí está diciendo Pedro, ten cuidado. Y dice el 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuántas personas se han dado cuenta de muchos que se llaman apóstoles, siervos, dirigentes, profetas, y que la verdad no son más que charlatanes? Póngale el nombre que quiera, porque hay muchos. Y no quiero dañar aquí a nadie, ni quiero decir ninguno, pero ¿qué cree? Hay muchos que lo único que hacen es esto, siendo ellos los primeros que están esclavos de corrupción. Nada más vienen a quitarte tu dinero, a despojarte. Y lamentablemente se llaman cristianos. Por eso el evangelio sigue rebajado, porque hay mucha gente que lo sigue, porque mucha gente quiere tener sin la obligación de dar. Mucha gente, ¿y sabe qué es lo peor? Que por querer tener sin la obligación de dar, terminan dando lo poco que tienen y son esquilmados. Pero bueno, es porque no ponemos atención a la palabra. Y sigue diciendo aquí, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque al que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si el pecado te vence, eres esclavo del pecado. Aunque tú hayas dicho, yo ya no lo voy a hacer. Dice el apóstol en Romanos, ¡ay, esto que está en mí! Yo lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Le voy a poner un ejemplo. Yo quiero dejar de tomar, pero veo una botella y voy que te confundo, mundo. Hasta el fondo. Y sin hacerle glu glu. Lo que yo quiero hacer es no tomar y termino tomando. ¿Por qué? Porque en mí hay una esclavitud por parte del pecado. Yo ya no quiero ser chismoso, pero donde me piquen y me digan, oye, ¿cómo viste a la vecina? ¡Uy, no, hombre! Despepito hasta lo que no saben los demás. No quiero ser chismoso, Señor. ¿Por qué soy chismoso? Porque eres esclavo del chisme. Porque soy esclavo del chisme. Por ahí nos decían el domingo, a mí me gusta el chisme, ya somos 3. Porque el que dirigió dijo, somos 2. Pues yo me apunto, ya somos 3. ¿De qué tenemos que ser libres? Del chisme. Del error, del problema. ¿Ya me venció el chisme? Bueno, necesito ser libre del chisme y el que ha vencido al chisme es Cristo. Él me hace libre a través del Espíritu Santo. Renueva mi mente para que deje de ser un chismoso y me someta a la voluntad de Dios. ¿Verdad que está bien fácil? Lleva práctica. Hay que desarrollar los frutos del Espíritu, las manifestaciones del fruto del Espíritu, hay que desarrollarlas. Hay que ponerse la armadura de Dios y tantas herramientas que tenemos. Pero ¿sabe cuál es el comienzo? Aceptar el llamado para no tener estos problemas, para no acabar consumido, para no regresar a la esclavitud. Ya nos hizo Dios libres. ¿A qué andamos regresando nomás por andar escuchando a quien no debemos de escuchar? Cuide las cosas que usted mira y escucha en YouTube, en Facebook, en los lugares a donde luego frecuenta y va porque le invitan otras personas. Cuídelo. Tenga mucho cuidado, porque a veces por escuchar esto, mire lo que sucede. Ya hemos sido libres y nos volvemos esclavos. Entonces, ¿vale la pena la libertad? Sí, sí vale la pena la libertad. Pero además de todo, encontramos en la palabra que Dios nos dice, ten cuidado. Y hay algo importante, mira, ¿hasta dónde tiene que llegar o hasta dónde sabemos que hemos logrado una libertad con sabor a esclavitud que tiene un sabor delicioso? Cuando pasa lo que dice el Salmo 119:45. Dice, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque me llevaste a tus mandamientos, ¿así dice? Porque me hiciste manita de puerco para los mandamientos, ¿así es? Porque yo, ¿qué? Voluntariamente. Nadie me obligó a buscar. Yo quiero buscarlos. Yo quiero conocerlos. Yo quiero saber qué te agrada. Yo quiero saber qué es lo que tú mandas. Yo quiero saber lo que me hace bien. Yo lo quiero. Por eso estamos aquí, porque queremos escuchar de Dios, ¿verdad?
Por eso tenemos un plan de lectura diario, para ver qué nos habla ahí Dios. Y por eso tomamos ciertas acciones para ver cómo Dios nos habla, y tenemos tiempo de comunión con Dios, porque ahí también Dios nos habla. ¿Quieres andar en libertad? No lo dejes de hacer. Si hoy lo haces por obligación, porque tienes que entregar un reporte, porque ay, el pastor cómo da lata, y bueno, voy a pasar al frente por mi calendario. Por cierto, aquí hay calendarios de lectura. Voy a pasar al frente por mi calendario porque si no el pastor va a pensar que no leo. No es por obligación. Yo, dice el salmista, voy a andar en libertad porque yo he decidido buscar los mandamientos tuyos. La otra vez iba manejando y no sé si usted ha escuchado la frase sudo como puerco. ¿Verdad que sí? ¿La ha escuchado? Ay, estoy sudando como puerco, estoy sudando como cerdo, como marrano. Total, es el mismo animal, ¿no? Puerco, marrano, cerdo, cuino, es igual. Y así decimos, sudamos como puercos. Un día, una persona que tiene estudios sobre los animales y es especialista en ellos, me corrigió. Y me dijo, estás mal. ¿Por qué? Los puercos no sudan. ¿Cómo? Sí, no sudan los puercos. Entonces si tú dices, sudo como puerco, es incorrecto. Porque los puercos no sudan. ¿Sabes por qué la palabra dice que el puerco lo bañas, lo lavas y regresa al lodo a revolcarse? Porque como no suda, siente que se quema. Y el lodo le da refresco a su piel. Entonces el puerco no suda. Si ocupa esa frase, ya no la use. A menos que Dios lo haya transformado. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo le preguntaba al Señor, a ver, Señor, y esto tiene tiempo, y lo compartí en su momento con mi esposa, y le dije, a ver, Señor, ¿cómo puedo yo verdaderamente obedecer tus mandamientos? Me cuesta mucho trabajo lo que aquí dice. ¿Cómo tú pues me pides que lo haga de manera voluntaria? Yo no estoy preparado para ello. Yo no lo puedo hacer. Para mí es difícil, es imposible. ¿Le suena parecido? Porque parece que fue doctrina durante muchos años en el pueblo de Cristo. No se puede, es imposible. Entonces yo se lo reclamé al Señor. Le dije, a ver, Señor, yo no puedo. Y me dijo el Señor, ¿te acuerdas de tu frase? ¿Sudo como puerco? Sí, ¿qué te dijeron? Que eso es incorrecto, Señor. Porque los puercos no sudan. Y si cambio la naturaleza del puerco para que sude, ¿tendrá la necesidad del puerco, una vez que suda, de irse a revolcar en el lodo? No, Señor. Si tú cambias la naturaleza del puerco y el puerco se abre en sus poros y el puerco empieza a sudar, ya no sentirá que se quema y no necesitará revolcarse en el lodo. Me dijo, déjame cambiar tu naturaleza para que dejes de empuercarte en el pecado. Por eso le digo, deje de usar la frase, a menos que Dios cambie la naturaleza del cerdo. Hay muchas cosas más que quisiéramos compartir de la palabra, pero quiero llegar a este punto. Lo que tú y yo necesitamos para verdaderamente tener una libertad del pecado y esclavizarnos con ese sabor delicioso de la relación padre e hijo, en donde tú puedas acercarte con confianza, con libertad y decirle, papi, papito, padre amado, padre hermoso, como le llames, como intimes con él. Deja que cambie tu naturaleza. Deja que te cambie la naturaleza para que no tengas necesidad de irte a revolcar en el pecado otra vez. Deja que sea el Espíritu de Dios el que cambie tu manera de pensar, tu manera de actuar, para que no tengamos la necesidad de irnos a revolcar nuevamente en el pecado. A esa libertad te ha llamado, a la libertad de decir, Señor, decido dejar todo esto y obedecer tu palabra. Pero Señor, hazme libre. Cambia mi naturaleza. Y para eso el Señor nos ha dado a su Espíritu. Ponte en pie. ¿Cuántos quieren probar el delicioso sabor de la esclavitud en Cristo? ¿Cuántos quieren hoy ser libres? Porque déjame decirte algo,
Hoy el Señor te va a hacer libre de algo, pero el día de mañana vas a luchar con otra cosa y también te va a hacer libre de eso, porque a Él le interesa que tú y yo podamos vivir en libertad para de manera voluntaria decidir amarlo y servirlo. ¿Qué necesita? Cambiar tu naturaleza. ¿Lo quieres dejar cambiar tu naturaleza? Tú y yo no podemos. Yo puedo orar por ti, pero ¿sabes qué? Yo no te puedo cambiar. Pero si tú hoy ahí donde estás le dices, Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, hazme diferente, trabaja en mi vida, día a día, momento a momento. Espíritu Santo, ven hoy a nuestras vidas. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí y muchos de los que hoy están conectados, en verdad están anhelando una libertad. Están anhelando verdaderamente decir, cambia mi naturaleza, cambia mi manera de pensar, porque no quiero hacerlo por obligación, no quiero hacerlo por conveniencia, quiero amar porque te amo a ti. Quiero ser libre para poder hacer lo que te agrada, porque tú eres el que más me interesa. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga quienes me rodean, no importa nada, sino solamente poder vivir para ti. Te reconocemos como nuestro Señor. Y hoy respondemos a tu llamado y te decimos, sí quiero hacer pacto contigo. Sí quiero esclavizarme a tu ley. Sí quiero saborear esa hermosa intimidad contigo donde pueda llamarte Padre mío, papi, papito. ¿Sabes? Te amamos tanto y te anhelamos tanto que cada día estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de agradar tu corazón. No importa lo que a nuestro alrededor venga, o puedan decir, o pueda suceder. Lo que nosotros anhelamos es a ti. Gracias, Señor.